el tema escogido es el estudio sobre los cambios en la tasa de desempleo en Lima a lo largo del 2020. Descripción del problema. En el segundo trimestre del 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó el 8,8%, lo que implica que cerca de 1 millón de personas buscan empleo efectivamente. Este aumento se produjo en medio de la pandemia, que agravó la situación económica y laboral debido al confinamiento y la paralización de actividades. A1. Durante el 2020, la pandemia cambió las expectativas de las empresas en el Perú, que se volvieron más reacias a contratar jóvenes debido al incremento económico y falta de experiencia. Problema 2. La migración de personas sin formación profesional desde el interior de Perú ha sido afectada por la retinencia de las empresas a contratarlas, especialmente en el 2020 y durante la pandemia. Los prejuicios culturales y los desafíos económicos y la preocupación del costo de capacitación ha llevado a las empresas a ser más cautelosas. Preguntas de investigación. Acá hemos formulado dos. Una. ¿Cuál fue el cambio de la tasa de desempleo en el Perú durante los primeros 3 meses del 2020 y qué significativo tiene este cambio en relación con el impacto del desempleo durante la pandemia? ¿En qué momento en los primeros 3 meses la tasa de desempleo del Perú alcanzó su punto máximo? En objetivo general, se propone analizar la tasa de desempleo en Lima durante el 2020 utilizando un modelo matemático. Objetivos específicos: calcular la tasa de cambio de desempleo, utilizar la segunda derivada, tomar medidas adecuadas. Continuando con el marco teórico, temas relacionados al curso de, al curso de matemática, derivadas, es una función que representa gráficamente como una línea recta, superpuesta a cualquier curva función. El valor de esta pendiente con respecto al eje sobre el que se estudia la función se llama derivada. Como pueden ver ahí en la imagen tenemos las fórmulas de función simple y las fórmulas de función derivada. Continuando con máximos y mínimos de una función real. Los máximos y mínimos de una función conocidas como extremos son los valores más altos, máximos o más bajos mínimos que la función alcanza en un punto específico dentro de una región de la curva, extremos locales o en todo su dominio, extremos globales o absolutos. Como podemos ver en la gráfica en la imagen, el máximo es convocado hacia abajo y el mínimo es hacia arriba. Continuando con los puntos críticos son valores de una función donde la derivada es cero o no está definida, indicando posibles máximos, mínimos locales o puntos de inflexión. También identificarlos es clave para analizar la gráfica y el comportamiento de la función. Criterio de la primera y segunda derivada. La primera derivada es una función que mide cómo cambia su valor respecto a la variable independiente. Indica la pendiente de la tangente, señalando si la función está creciendo derivada positiva o decreciendo derivada negativa, y ayuda a identificar máximos y mínimos locales donde la derivada es cero. Es fundamental para así analizar funciones y comportamientos. En la segunda derivada, la prueba de la segunda derivada se utiliza para determinar si los puntos críticos de una función son máximos o mínimos. Si la segunda derivada es positiva en un punto crítico, es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. Además, los puntos donde la segunda derivada se anula pueden ser puntos de inflexión, donde la curvatura de la función cambia de cóncava o convexa, o viceversa. Continuando con temas relacionados a la carrera profesional, optimización en administración. Para abordar la tasa de desempleo en Lima metropolitano, se proponen estrategias que mejoren la eficiencia y equidad del mercado laboral. Esto incluye implementar políticas que eliminen barreras a la contracción, como la resistencia a emplear jóvenes inmigrantes del anterior país. En el primer punto tenemos ajustes de requisitos de experiencia, permitir el acceso a personas de diversas trayectorias laborales, priorizando habilidades sobre la edad, campañas de sensibilización. Resalta la importancia de la diversidad en el entorno laboral y desafiar estigmas asociados a ciertos grupos. También programas de capacitación, desarrollar así iniciativas específicas que preparen a los candidatos para las necesidades del mercado y mejoren su empleabilidad. También tenemos prevención y gestión de la disminución de la tasa de desempleo. Programas de retención de talento, fomentar la permanencia en las organizaciones mediante el desarrollo profesional, beneficios adicionales y un ambiente laboral inclusivo. Colaboraciones con instituciones educativas, establecer alianzas con universidades y centros de formación. También tenemos evaluación continua de competencias, realizar evaluaciones periódicas de habilidades del personal, para así identificar áreas de mejora y así poder ofrecer oportunidades de formación específica. Flexibilización de modelos laborales. Adoptar prácticas como el teletrabajo o horario alternativo que se adapten a las necesidades de los desempleos y del mercado. Ahora vamos a hablar de la metodología. Bien, para analizar y comprender la tasa de desempleo en la ciudad de Lima, en primer lugar analizaremos el número de personas desempleadas en el periodo 2020, en el cual nos basaremos en los datos proporcionados por el INEI, representados en esta tabla, la cual nos indica que la tasa de desempleo en Lima metropolitana se ubicó en 8,8%, lo cual representa a un número de 994.300 personas que se encuentran desempleadas durante el periodo de abril, mayo y junio. Luego utilizaremos la herramienta GeoGebra para poder graficar la función que nos permita plantear esa problemática. Bien, siguiendo con la pregunta número 1, nos dice, ¿cuál fue el cambio en la tasa de desempleo en Lima durante los primeros 3 meses del 2020?
y qué significado tiene ese cambio en relación con el impacto de desempleo durante la pandemia del COVID-19. Bien, para determinar el cambio en la tasa de desempleo durante los primeros 3 meses del 2020, utilizaremos los datos proporcionados por la tabla. En este caso, nos indican que en el mes de enero la tasa de desempleo fue del 8.1%, mientras que en febrero fue del 8.4% y en marzo fue del 8.9%. Calcularemos el cambio porcentual en cada mes consecutivo. Dichos cambios entre enero y febrero nos da un resultado de 0.3%, un coeficiente aumento. Y en el caso de marzo y febrero, el porcentaje de aumento es de 0.5%. Dicho tal, que el cambio total de la tasa de desempleo durante los primeros 3 meses sería la sumatoria de ambos porcentajes, lo que nos da un aumento del 0.8%. Es decir, que la respuesta es que el cambio en la tasa de desempleo en Lima durante los primeros 3 meses del 2020 fue un aumento del 0.8%. Ese aumento refleja el impacto inicial de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral de Lima, mostrando el comienzo de una tendencia al alza de desempleo debido a las restricciones económicas y la disminución de la actividad económica. La resolución de la pregunta número 2. La pregunta dice, ¿en qué mes de los 3 primeros del 2020 la tasa de desempleo en Lima alcanzó su punto máximo? En este caso lo dividí en 5 pasos. El paso 1 sería definir los puntos, ¿no? Los puntos dados son los siguientes: A, B, C, D, E y F. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 representan los meses, que serían, ¿no?, enero, febrero, marzo, abril. ¿Okay? El 6.8, 7.4, 8.1 representan los porcentajes de desempleo. Como paso 2, seleccionamos una función cuadrática. Esto para tomar una regresión cuadrática, ¿no? Vamos a ajustar los datos a una función de la forma. En este caso, y es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Okay? Como podemos ver aquí en el cuadro, es 6.8, 7.4, 8.1. Esto más que todo representa los porcentajes del desempleo. Y en este caso, x toma la posición de los meses, ¿no?, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, como yo lo he planteado. ¿Okay? Donde, como les comento, A, B y C son los coeficientes que determinaremos usando el modelo de regresión. Como paso 3, hemos ajustado el modelo cuadrático a los datos, o sea, encontrar los coeficientes que minimicen el error cuadrático medio entre los valores reales y los valores predichos por el modelo. Es decir, que no hay una matriz, algún término exacto, sino hemos jugado como tantear. En el paso 4, hemos calculado los coeficientes, ¿no? En el modelo se encontraron los siguientes coeficientes. Para la función cuadrática, en este caso A es igual a menos 0.2, B es igual a 1.3714 y C es igual a 5.6. Para finalizar, en el paso 5, hemos utilizado una ecuación de la función cuadrática, la ecuación de la función cuadrática ajustada. Hemos también graficado para determinar cuando la tasa de desempleo alcanzó su punto máximo. Aplicamos el criterio de la primera derivada. En este caso, f de x es igual a menos 0.2 x elevado al cuadrado más 1.3714 x más 5.6. ¿Okay? Esto nos da lo que es f de x es igual a menos 0.4 x más 1.3714 es igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, x es igual a 3.4285. Comprobamos en la recta numérica. Por lo tanto, f de 4, perdón, es igual a menos 0.2286, que sería una función decreciente. Y f de 4 es igual a 0.1714, que en este caso sería una función creciente. Como análisis de resultado, ¿no?, podemos deducir que después de analizar y recolectar los datos del periodo del año 2020, se pudo determinar que la tendencia de la recta y la aplicación de la primera derivada muestra que la tasa de desempleo más alta en el Perú fue a mitad del tercer mes, es decir, ocurrió en marzo del 2020. Ahora, para las conclusiones, como grupo, hemos concluido, en base a las dos respuestas de las preguntas anteriores, podemos deducir que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en los porcentajes de la tasa de desempleo en Lima durante los primeros meses del 2020. Se sabe que el aumento de desempleo comenzó en enero y febrero de 2020, sin embargo, el punto máximo se alcanzó en marzo de este mismo año 2020. Entonces, las cuales coincidieron con la implementación de medidas de seguridad y restricción económicas para evitar la expansión del virus, ¿no?, del COVID-19. Este aumento afectó rápida y severamente la pandemia en la economía y en el mercado laboral de Lima. Bien, siguiendo con las recomendaciones, hemos considerado 3. La primera es la colaboración público-privada, la cual fomenta la colaboración entre el sector público y el sector privado, para diseñar e implementar estrategias conjuntas que aborden de manera efectiva los desafíos del desempleo, aprovechando la experiencia y los recursos de ambas partes. Luego están los programas de formación para jóvenes. Estos programas colaboran con las instituciones educativas y empresas para desarrollar programas de formación específicas que aborden las preocupaciones sobre la falta de desempleo y la falta de habilidades de los jóvenes. Y por último, tenemos las campañas de concientización empresarial, la cual diseña campañas educativas dirigidas a las empresas para sensibilizarlas sobre los beneficios de la diversidad generacional en el lugar de trabajo y alentar prácticas de contratación inclusiva.